Bueno, el día que se publica este vídeo es un día muy especial, es un día bastante señalado por muchos, pero un día muy polémico. De hecho, debe ser de los días señalados en el calendario más polémicos que existen, por lo menos aquí en España. Me consta que seguramente por Hispanoamérica también. Que es el día famoso de la Hispanidad, ¿vale? El 12 de octubre, ¿no? El día que llegó Colón ahí, pisó esas tierras y empezó todos los desastres de la humanidad. Entonces, claro, digo, hostia, como subo vídeos y publico vídeos los domingos y vi que en el calendario, hostia, mira, justamente el domingo es 12 de octubre, dice, bueno, voy a aprovechar y vamos a hablar de un tema relacionado con esto, ¿no? Con esto de la hispanidad o todo el rollo, ¿no? Claro, esto de la hispanidad, pues tiene que ver un poco, pues, como habéis visto en la miniatura o en el título, pues con la evangelización de los pueblos indígenas, ¿no? De la conversión al cristianismo de toda esta gente, ¿no? Que no conocía el evangelio y que estaban, pues, con sus religiones y sus cosas allí en el continente americano, ¿vale? Entonces, como veréis, porque esto también tiene un poco de colación y para meter un poco de cizaña también, claro, cuando hace un tiempo, no sé, no hace mucho, bueno, sí, hace tiempo ya. Bueno, seguramente habéis oído eso de que no sé quién, presidente, creo que de México, no sé qué, o presidenta o algo así, que estaba como pidiendo a, no sé si al gobierno español o al rey de España o a los españoles en general, o no sé cómo, que pidiéramos perdón por la conquista, por no sé qué, por todos esos rollos, ¿no? Entonces, claro, a un español que le digan, no, pide perdón por haber conquistado, dices, pero si eso de la conquista, de conquistarse, eso se ha hecho siempre, a mí me han conquistado, yo soy fruto, soy hijo de esas conquistas, de todos los otros pueblos que han venido, de romanos, de bárbaros, de todo tipo de gente, de fenicios, de gente que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces dices, ¿y esto cómo tienes esas? No sé, si fuera algo hace pocos días o hace unos años, vale, pero una cosa, un proceso tan largo y tan antiguo, Entonces un poco nos choca bastante, la verdad. Y en este vídeo, pues vamos a ver cómo, como yo encuentro eso absurdo, una vez que veáis el vídeo, al final, quizá, os daréis cuenta de que sí que es muy absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en que los misioneros españoles evangelizaron a los indígenas lo hicieron de una manera muy sutil, que fue la misma manera que a nosotros, los íberos, por ejemplo, los romanos nos romanizaron, nos conquistaron, ¿vale? Y nos, y nos convertimos a la religión cristiana cuando los romanos se convirtieron después, etc., ¿no? Y entonces veréis estos procesos que no son tan violentos. Obviamente siempre hay violencia por todos lados, ha habido siempre en todos los procesos históricos de violencia, ¿vale? Pero no te quedes solo con la violencia, porque la violencia es como, yo qué sé, lo secundario, lo que viene de añadido, pero la idea principal y cómo se piensan las cosas para hacerlas, ahí está lo interesante, ¿no? Entonces vamos a, antes de explicar todo el proceso, lo he dividido como en 8 puntos, más o menos, bueno, de maneras, de técnicas, de cómo hicieron los misioneros españoles para evangelizar, ¿no? Antes de esto, veremos cómo hicieron los romanos para evangelizarnos a nosotros. Y luego veremos y compararemos y veréis que es la misma mierda. Con lo cual, todo es lo mismo. Con lo cual, no hay que pedir perdón a nadie, porque todos hemos sufrido de lo mismo. Pero bueno. Entonces, la evangelización no funciona con violencia. ¿Por qué? Porque al final la gente se rebela, se revuelta. No tiene sentido. Eso ya lo sabían los romanos mucho antes. ¿Cómo se hace? Pues con sutilezas, con lo que se llama buscar que tú te vayas cambiando sin darte cuenta, ¿vale? Vayas acabando de estar rezando una cosa, a acabar rezando otra y no te has dado ni cuenta. Y dices, coño, ¿y esto? Y hoy en día, la mayoría de los países y la mayoría de la población hispanoamericana, los que me estáis oyendo, la mayoría de vosotros seguís siendo cristianos y creyentes. O sea, hicieron muy bien su trabajo estos misioneros españoles, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Hay que reconocer las cosas. Pues bueno, lo dice un ateo, perdonad. Bueno, vamos a empezar primero por cómo fue el proceso aquí, ¿no? Los romanos y demás, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hacían? Todo esto se basa en la mimetización, ¿vale? La sincronización, es decir, juntar las dos realidades. No borrar la de antes y imponer
la de ahora. Hombre, no, eso es demasiado violento realmente. No, vamos a mezclar las cosas. Todo el mundo sabe que el día de Navidad no es el día que nació Jesús o no sé qué. Que el día de Navidad es el día del solsticio de invierno. Es una fiesta pagana que los cristianos, o sea, los romanos, cuando adoptaron el cristianismo y fueron a evangelizar y fueron a convertir a todo al cristianismo y dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos con el solsticio de invierno? Coño, la Navidad, ¿no? Es el día en que empieza el sol a crecer, ¿no? Es el momento. El día del solsticio de invierno es cuando el día es más oscuro y a partir de ahí nace, ¿no? Empieza a ser los días más claros, hay más luz. Es ahí donde empieza el nacimiento. Ya está, nacimiento de Jesús, claro, está clarísimo, ¿no? Bueno, de hecho, los soldados romanos, muchos llevaban como estandarte, como símbolo, lo que era el sol invicto, ¿no? Porque el sol es invicto, siempre sale, nadie lo puede vencer. Y de ahí luego adoptaron la cruz, llevaban la cruz como símbolo de Cristo porque era invicto, porque nació no sé qué tal. Vale. El tema de las Saturnalias del dios Saturno, que era un dios romano. Las Saturnalias eran unas fiestas que se hacían en diciembre, antes de Navidad precisamente, donde se adornaban las casas con no sé qué, porque iba a empezar el solsticio y ya se adornaban las casas y demás con flores, con árboles, con cosas que tenían que ver con la naturaleza, que fueran a hacer, ¿no? De ahí el árbol de Navidad, los adornos, todo el rollo este navideño, todo este rollo. Esto ya lo sabéis. Os estoy diciendo cosas que ya sabéis. ¿Vale? Los días de la semana, ¿no? O sea, fijaos que en inglés el domingo es Sunday, ¿vale? Que es el día del sol. Pero en castellano es domingo, que viene de Dominus, que es el Señor, Dominus Dei, ¿vale? También está relacionado el día más importante para la cristiandad, que sea el día del sol, para que los que iban a la iglesia era el día del sol, vas a las 12 de mediodía cuando el sol está en lo más alto, ¿vale? Y entonces dices, hostia, si yo iba a rezar los domingos o el día del sol, ahí pues que sea el día que vas a la iglesia, ¿no? Lo mismo. También el tema de la luz, del sol, que vence a las tinieblas, Jesús venciendo al diablo, ¿vale? Cuando va al desierto en el Evangelio, bueno. El tema de la Pascua, ¿no? Las festividades de la fertilidad, que es en primavera la Pascua, qué casualidad que sea en primavera, que es cuando la fertilidad empieza el nacimiento de las cosas, no el nacimiento de Dios o del sol, no, el nacimiento de las cositas, nosotros, las flores, ¿no? La primavera cuando nace, ¿no? Cuando es el momento después del invierno, ¿no? Pues salen los frutos, ¿no? Bueno, empiezan a crecer las cosas, ¿no? Y antiguamente pues se simbolizaba con huevos, porque el huevo simbolizaba el nacimiento y se adoptó pues los huevos de Pascua. Y hoy en día en las civilizaciones cristianas sigue habiendo huevos de Pascua, pero es una cosa pagana que viene de antes, pero que los sacerdotes, no sé cómo decirlo, los cristianos, los que se encargaron un poco de, los sacerdotes, los curas, en el caso de América, los misioneros o quien fuera, se encargó de mimetizar las cosas y que hoy en día una cosa que es súper pagana como un huevo, ¿vale? Se ha convertido en el huevo de Pascua. ¡Ay! Huevo de Pascua con chocolate y cosas bonitas para los niños, ¿vale? Que está vinculado con la resurrección de Cristo, como diciendo el nacimiento, que vuelve a nacer Cristo, ¿no? En la resurrección, que es en Semana Santa, en Pascua. ¿Vale? El tema de las diosas, todas las diosas que había romanas, pues se convierten en vírgenes. Ya veréis que en la parte americana pasa lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, una muy pagana y muy famosa es Isis, que es una diosa egipcia, amamantando a Horus. Esa imagen, cogéis una imagen de la Virgen María con Niño Jesús y es la misma puta imagen. Solo le cambia un poco la estética y ya está, ¿vale? Pues por Egipto, pues seguramente que la manera de cristianizar los romanos a los egipcios, pues era esa, ¿no? Por ejemplo, con muchas otras. Luego, los santos que siempre son protectores, ¿no? Como espíritus, pues vienen de los espíritus de la naturaleza, que eran protectores de las religiones paganas, héroes locales que habían conseguido algo muy bestia y entonces se les veneraba, pues se convirtieron en los santos que todos conocemos. Que si San Antonio, que si San Pedro, que si San Nicolás, ¿vale?
no son más que estos protectores. Todos los cristianos y devotos y creyentes llevan un santito que le protege, ¿no? O la Virgen que le protege, pero normalmente si es relacionado con un oficio, con algo, llevan el santo, protector, vale. Los templos, lo mismo. Las iglesias, ¿cuántas veces habéis ido? Madre mía, la Catedral de Gerona mismo, aquí, está construida encima de un templo romano. La Catedral de Sevilla está construida encima de una mezquita. Siempre para que la gente vaya a rezar a la iglesia, a la nueva iglesia, pero como ya está acostumbrada a ir a ese templo de su antigua religión, pues sigue yendo ahí, pero ahora te han puesto una iglesia. Es mucho más fácil convencer a la gente o evangelizarla o convertirla si no rompes con sus rutinas ancestrales. Han ido 200.000, bueno, toda la vida a ese sitio a rezar. Pues no vamos a poner la iglesia en otro sitio. Coño, tira eso y pon la iglesia en ese lugar. O coge, no hace falta que lo tires. Si os fijáis, la iglesia de, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, ¿no? O la Catedral de Córdoba, ¿no? Que están en templos... hostia, ahora me estoy liando. Bueno, la de Córdoba, seguro. La de Córdoba, la de Sevilla también está en un templo, una mezquita, ¿no? Las dos. Bueno, no me acuerdo ahora. ¿Por qué no se han cargado la mezquita? Dijeron, no, si tú no eres musulmán y ahora eres cristiano y demás, y vas a construir una iglesia y una catedral cristiana, coño, tira todo eso, ¿no? Que eso es musulmán, no es de la antigua religión que tú no eres. No, porque mucha gente que había allí, que ya era musulmana, la manera de convertirla es que sigan yendo ahí, que sigan viendo esas imágenes que siempre han visto, y además ahora le pones otra, que es la iglesia cristiana, y lo mimetizas y demás, ¿vale? Ya veréis que en la parte americana se ve mucho más la mimetización, la mezcla entre las dos cosas, ¿vale? Luego otra cosa también, las procesiones cristianas estas de Semana Santa y demás, esto viene de lo pagano, de la pomposidad, de las pompas que se hacían, que se llevaban por las calles a imágenes de dioses, imágenes de reliquias, etc. Eso también viene del mundo pagano, ¿vale? Con lo cual, sobre todo el catolicismo, ¿vale? Porque luego el protestantismo romperá con todo eso, pero todo el mundo católico, ¿vale? Está mezclado con lo pagano. Aquí, de toda la vida de Dios, la religión ha estado mezclada, mimetizada con lo que había antes, con lo pagano, porque nos evangelizaron y lo hicieron de esta manera. Vale. Y ahora vamos a ver, pues, que cómo de la misma manera se hizo en América y cómo se evangelizó y se convirtió, ¿no?, a conversos al cristianismo, los indígenas, los diferentes pueblos indígenas, ¿vale? Y os pondré, tengo como 8 puntos de todo esto que he dicho, he cogido 8 puntos y os pondré ejemplos, ¿vale? Para que, por lo menos, los que sois de Hispanoamérica podáis ir a visitarlo, o seguramente si sois de por allí digáis, hostia, si es de esa ciudad o de ese país o lo que sea, o seguramente a la vez estudiar en el colegio o lo que sea, ¿vale? Pero para que veáis que se hizo de la misma manera, ¿vale? Porque es la manera más inteligente, creo yo, de hacer esto, seguramente, ¿vale? Por ejemplo, la primera cosa, en lo que respecta a la construcción de iglesias y lugares sagrados, ¿vale? Si os vais a Ciudad de México, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, está construida ¿dónde? En el antiguo Templo Mayor de Tenochtitlán, ¿vale? Como por ejemplo la mezquita de Córdoba, que se construyó la catedral encima, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? He puesto el ejemplo de la mezquita de los musulmanes, cuando antes estaba hablando de los romanos, pero es que es lo mismo, porque todo el mundo hace... O sea, los cristianos en otras épocas han hecho lo mismo, igual que aquí en Gerona se construyó la Catedral de Gerona en un templo romano, ahí en Sevilla, o es que en Sevilla creo que también, es que estoy dudando ahora, pero no quiero... Bueno, es igual. En Córdoba, pues, se construyó la catedral cristiana encima de la mezquita, o sea, es que es lo mismo, ¿vale? Otro ejemplo en América, en el Perú, en la ciudad de Cuzco, lo que se llama el templo dedicado al sol, que se llama Coricancha, ¿vale? Hoy en día eso es el convento de Santo Domingo. ¡Qué casualidad! Santo Domingo, que hemos dicho antes, que domingo es el día del Señor, que es el domingo y que es el día del sol. Precisamente el templo dedicado al sol, ¿vale? He puesto un par de ejemplos de cada cosa, más o menos, porque tampoco quiero aburrir y que sea el vídeo muy largo, ¿no? Pero
os digo que el último ejemplo de todos os pondré una imagen, que la tengo aquí delante, que es una virgen muy bonita. Me encanta esta imagen, para que veáis, además de ahí de América, fantástica, y os la enseñaré, ¿vale? Segunda cosa, cristianizar deidades indígenas. Es decir, coges una deidad que existe y la cristianizas. En vez de quitarla y ponerla tuya, no. Vamos a cristianizarla para que sigan creyendo en ella, rezándola, pero que con el paso del tiempo acaben dándose cuenta que están rezando a la Virgen, a Cristo o a quien sea, ¿no? Cristiano. Como por ejemplo la diosa Tonantzin mexicana, que se convirtió pues en la Virgen de Guadalupe, la famosa Virgen de Guadalupe, ¿vale? No era más que la diosa Tonantzin, ¿vale? Mexicana. La Pachamama de los Andes también se convirtió en la Virgen María. El culto de las diferentes maneras en que se rindiera culto a estas deidades, pues se le fue poniendo la imagen de la Virgen poco a poco, tal. Tengo aquí la imagen de esta última que voy a poner, que es otra cosa, otro ejemplo, pero donde se ve muy bien la dualidad, para que lo veáis, no solo creáis mis palabras, en todo caso, o razonéis mis palabras, mejor dicho. Tercera cosa, reinterpretar fiestas y rituales. El más famoso de todos, ese ritual, fiesta tan famosa en México y en Estados Unidos también, y en muchos sitios de anglosajonia, por decirlo de alguna manera, pero que en México tiene un aire súper estético guapísimo, que es el Día de los Muertos, ¿no? Que esto viene de la diosa de los muertos, llamada Mictac... es que son nombres complicados, ¿eh? Los nombres estos indígenas. Mictecacihual. Mictecacihual era la diosa de los muertos. Entonces cogieron a esa diosa y dicen, vamos a celebrar, vamos a coger la diosa esta, sí, se celebra el día de ¿qué día? Pues el día de todos los santos, el día de los santos difuntos, el día cristiano de todos los santos, que se va al cementerio a rezar a tus muertos, etcétera, que es el 1 de noviembre, si no me equivoco, sí, el día 1 de noviembre, pues el mismo es el día de todos los santos o el día de los difuntos, ¿vale? Y que en México pues se hacen estas celebraciones parecidas a Halloween, ¿no? Digamos, con estas calaveras, ¿no? Con estos ojos así y tal, y toda esta estética súper guapa, ¿vale? Y que también corresponde pues con las fiestas de Halloween, que debe de tener, esto no lo he estudiado, pero debe tener la misma, o sea, se debe dar la misma historia que lo que estoy explicando ahora, ¿vale? Seguramente. Luego también fiestas agrícolas, muchas fiestas agrícolas que eran paganas de toda la vida, pues las cogieron y las mezclaron con fiestas como primero la Natividad, también el Corpus Christi, que tiene que ver con la renovación, con el ciclo, ¿vale? Porque muchas de estas, las creencias paganas o antiguas tienen que ver, las religiones antes eran muy cíclicas, ¿no? Y sobre todo por el tema porque claro, te lo dije en un vídeo, creo que en el anterior que grabé, que todo esto de la agricultura, cuando nace, que es cuando el momento en que nace también la religión, más vinculada a los ciclos, no tan a la espiritualista que había antes en el Paleolítico, pero bueno, de esto creo que ya no he hablado nunca, pero bueno, esto de los ciclos tiene mucho que ver en la religión que sea cíclica. Por eso, yo qué sé, pongo el ejemplo de la religión cristiana, que es la liturgia, que cada año se repite igual, porque está vinculado ¿a qué? Al mimetismo de las cosechas, de la agricultura, de las religiones paganas y todos los dioses para que llueva, para que crezcan los campos y todo este rollo de siempre, ¿vale? Pues también lo mismo. Cuarto punto, adoptar símbolos indígenas. O sea, coger símbolos que existían indígenas y adoptarlos al cristianismo y que sean símbolos cristianos. No quitar los símbolos que hay, no, fuera esto, no, violencia, no, ¿qué coño? Déjalos, que ya les mola a esta gente esos símbolos, tío, pues hazlos que sean cristianos. Y así ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo metes por ahí, o sea, el rollo es de Strankis, ¿sabes? El rollo sutil, que es más inteligente, la verdad. Es que yo cuando estudié todo esto dije, joder, tío, esta gente era una crack, tío, o sea, por ejemplo, muchas imágenes de ángeles, por ahí por América, tienen pinta indígena, tienen rasgos indígenas. Tienen las facciones, todos son como más con plumas, o según cómo, muchos son como indígenas. De hecho, aquí tengo dos imágenes de dos ángeles, y la verdad es que sí, que se parecen. No se parecen para nada
a los ángeles, ahora os enseñaré la imagen al final del vídeo, no se parecen nada a los ángeles que hay por aquí, en las iglesias de por aquí, la verdad. Estos tienen una pinta un poco más no sé, sí que parecen más indígenas, la verdad. Todo y que tienen la cara demasiado blanca, creo yo, pero bueno, no sé. Quizás por la imagen que es así toda... Bueno. A ver, más cosas. Por ejemplo, los ángeles, lo que os he dicho, ¿no? Con rasgos indígenas. Usar en los retablos, imágenes y demás, ya sabéis que el catolicismo usa mucho las imágenes, flores locales, flores que por aquí, por ejemplo, no existen y que allí en América existen, ¿no? Serpientes, hasta serpientes, cosa que la serpiente es el símbolo del mal. Pues no, dijeron, no, la serpiente es muy importante aquí, pues venga, vamos a meterla también. Claro que sí, y en muchos retablos e imágenes cristianas de América, pues hay serpientes, hay felinos también, cosa que aquí nunca se había usado, los felinos, para nada, jaguars o cosas así, ¿sabes? Más cosas. Bueno, los motivos lunares y solares suelen tener una estética la misma estética en la cual se representaban o se representan en los motivos indígenas, de culturas indígenas, ¿no? El sol y la luna, pues en vez de utilizar el sol, o sea, por ejemplo, en las representaciones aquí, yo no me suena mucho ver soles y lunas, la verdad. Pero bueno, allí era muy importante el sol y la luna, ¿no? Para representar en las religiones indígenas diferentes, ¿no? Pues cogían y los metían en las imágenes para que la gente lo reconociera, lo viera, vale, sí, tal. Para que no fuera un choque, para que el indígena al ver aquello viera cosas y le fueran familiares. O sea, era una manera de que todo fuera familiar, que la familiarización mediante la mimetización, es que las dos palabras tienen huevos, ¿eh? La familiarización mediante la mimetización, ¿vale? El indígena ve aquello y ve muchas cosas familiares, con lo cual se siente atraído a seguir rezando, seguir siendo devoto a aquello. Aunque con el tiempo, poco a poco, se va dando cuenta y se va a convertir al cristianismo sin darse cuenta, ¿vale? Bueno, pues esto, el cuarto punto. Quinto punto, hay 8, quedan pocos. Quinto punto, interpretación de conceptos religiosos, algo más abstracto, ¿no? Por ejemplo, las cosmovisiones que tenían los cristianos, pues adaptarlas al cristianismo. Como por ejemplo, esto lo hacían mucho con palabras, ¿vale? Bueno, lo de la cosmovisión ya lo he dicho, creo que antes. Por ejemplo, mira, aquí no sé poner un ejemplo claro, pero por ejemplo, el tema del sol, ¿no? Cuando hablaba de los romanos, ¿vale? Antes, ¿no? Al principio del vídeo, ¿no? Que el sol es como representa, ¿no? Ese símbolo representa ese invicto que lucha contra las tinieblas, ¿no? Contra la noche o contra tal, pues es Cristo, ¿no? Que lucha y sale victorioso, resucita, bueno, todo esto, esta simbología, ahí también se usaba, ¿vale? No consigo poner un ejemplo, pasa que he puesto un ejemplo de palabras, por ejemplo, buscaban, fíjate, esto es muy curioso, palabras como Dios, Cristo, Virgen, en vez de usarlas en castellano o en, no sé, o en latín, quizá, pues buscaban palabras de su idioma que se parecieran o que tuvieran que ver, o incluso se inventaban palabras. Como por ejemplo esta. En náhuatl, ¿vale? Dios se tradujo como Teotl, que no sé si es una palabra que existe en la lengua náhuatl o se la inventaron, pero dijeron, mira, esto se parece más a esta lengua, a la náhuatl, que no dice Dios o algo así. ¿Entendéis? Para que, sin querer, le fuera familiar. Es el tema de que todo le sea familiar, ¿vale? Que no sea un choque, o sea, nada de violencia, para nada. Luego, otra cosa, usaron milagros, apariciones. Por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el de Juan Diego, que era un indígena, que vio a la Virgen. Le apareció la Virgen. Pero claro, era un indígena que hablaba su lengua, ¿vale? Y se le apareció en su lengua. Entonces, esto venía a decir y a representar que Dios y el cristianismo es algo universal, que no entiende de lenguas, que entiende todas las lenguas y que tanto es el Dios de los europeos, como de los americanos, como de los asiáticos, como de todo el mundo, porque es algo universal. Y entiende tu lengua y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Con esto, ¿no? Se le apareció la Virgen de Guadalupe, por cierto, ¿vale? Es decir, que arropa a ambas culturas. En el caso de, cuando estábamos refiriéndonos a América, ¿no? Pues que no quiere decir que tu cultura
indígena o tus creencias o tus cosas riñan con el cristianismo, para nada. ¿Vale? Entonces, claro, esa es manera mucho más amable de, oye, de ir convirtiéndose al cristianismo. Y no que te peguen con un palo y digan, no, aquí no reces a tu Dios, me cago en Dios y ahora rezas al mío. Vale, séptimo, el sincretismo de las devociones locales. ¿Vale? Por ejemplo, no se eliminaron, en muchos casos, los rituales que ya se hacían antiguamente. Obviamente, los que iban en contra de la religión cristiana, como los sacrificios humanos, eso sí, obviamente, pero ya hemos dicho antes que los cambiaron con ofrendas. Por ejemplo, una típica cosa que se hace en el catolicismo es ofrecer tu dolor a Cristo, ¿no? Te fustigas y ofreces tu dolor. Bueno, pues ahora en vez de coger a un niño y arrancarle el corazón, cógete un látigo, te metes tú a ti de hostias y ese dolor se lo ofreces a Dios o a los dioses o a quien sea, ¿no? Ofrece tu dolor, ¿no? En vez del sacrificio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero muchos otros rituales, bueno, rituales de bailes tradicionales, pues los adaptaron para que pues fueran como cristianos y que en vez de estar haciendo un baile ritual para el dios de no sé qué, pues fuera al santo que tenía que ver con, si no, yo qué sé, lo que decíamos antes, ¿no? Todos estos santos protectores y espíritus que te protegen, pues seguramente que, creo que aquí tengo apuntado, indígenas, danzas tradicionales, sí, para las típicas danzas para santos y vírgenes, ¿vale? No encontré ningún ejemplo de esto, la verdad. Bueno, el tema de los sacrificios, pues se convertían en ofrendas, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Vale. Último, y ya os enseño la imagen, ¿vale? Representación dual de lo divino. O sea, hasta ese punto. Dualidad de lo divino. O sea, coger una imagen que es plenamente cristiana y mezclarla con algo indígena y que lo vean como las dos cosas. O sea, eso ya no es que te están convirtiendo poco a poco al otro, no, es que ya te lo ponen las dos. Dual. ¿Vale? ¿Vale? Como una manera de decir que se tolera el doble culto, que tú puedes, sí, también puedes rezar a tus dioses o puedes, sí, pero también el cristiano, ¿vale? Y que poco a poco, con estas otras técnicas de mimetización, acabarán convirtiendo el cristianismo. Y de hecho, claro, si tú ves hoy en día, por ejemplo, la santería o cosas así, o hoy en día los cultos, por ejemplo, en diferentes zonas geográficas, el culto cristiano es un poco diferente, ¿no? En América, pues las tradiciones, las fiestas, las cosas, pues tienen esa pátina, ese foso, ¿no? Ese de esto, pues de los indígenas, pero sigue siendo cristiano. Entonces, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Y, claro, al tolerar también eso, no borrarlo y quitarlo, sino hacer que se mezclara, ¿vale? Digamos que por fuera, o sea, en un principio, el indígena seguía rezando a su Dios, aunque por fuera veía lo de fuera, que era cristiano. Pero con el tiempo, poco a poco, ya se fue olvidando o fue como cambiando, como convirtiéndose esa creencia de sus dioses a la creencia cristiana de Dios, de la Virgen, de los santos y demás. ¿Por qué? Porque lo de fuera siempre estaba ahí presente y a base de repetir las cosas y de verlas, como todos sabemos, pues te las acabas creyendo, ¿no? Te acabas convirtiendo sin darte cuenta, ¿vale? Vale, voy a poner el ejemplo y la imagen. Hoy es que ya estamos llegando en otoño, estamos en otoño y la hora que es está un poco oscuro, pero bueno, creo que el vídeo se verá bien, ¿vale? Que es la famosa Virgen de Potosí. Esta imagen es brutal. ¡Bah, mierda! Ah, no, mira, se va a apreciar bien. ¿Vale? Mira. ¡Ay! Aquí tenéis la Virgen de Potosí, ¿vale? ¿Vale? Que es, si podéis leer, lo leo yo, que es la Virgen, la llamada Virgen del Cerro de Potosí, que se encuentra, si queréis ver esta imagen, si vivís por ahí cerca y podéis ir a Bolivia, ¿vale? En Potosí, en el Museo de la Casa de la Moneda. Museo de la Casa de la Moneda, supongo. A lo mejor lo escribí mal yo. Esto es un escrito que hice para la universidad, ¿vale? Entonces, esta imagen es que... O sea, fijaos, lo más importante de la imagen, ¿vale? Lo más importante de la imagen es la Virgen, ¿vale? ¿La veis ahí? ¿Qué es la Virgen? Es una puta montaña. Es la montaña de Potosí, la Virgen. O sea, es dual. ¿Tú vas a rezar a qué? ¿A la Virgen o a la montaña? A las dos cosas. O sea, ¿vale? Luego, arriba del todo, en las puntas de arriba, a la izquierda y a la derecha, están los ángeles, o los arcángeles, mejor dicho,
San Miguel y San Gabriel. Y si os fijáis, tienen una pinta un poco, según explica los entendidos de esta imagen, pues tendrían como facciones más indígenas. Luego, abajo, si no veo mal, que están los sacerdotes, el rey, vale, está, digamos, ¿vale? Supuestamente sería como, bueno, ahora no sé si es la izquierda o la derecha, el que se ve como si fuera un monarca, ¿vale? Sería lo terrenal, y fijaos, detrás hay como un cacique o alguien que tiene, como ves, rasgos más indígenas. Pensad que cuando no les ponen barba, siguen los ángeles, que los ángeles igualmente no tienen barba, pero ves que no tiene barba es porque es un indígena, debe ser solamente un cacique, porque es el control terrenal de las tierras, ¿no? En un principio en las encomiendas, o más adelante en las reducciones que se hicieron. Bueno, esto, quizá el hablar de las reducciones y todo esto, quizá un día hago un vídeo de estos, pero bueno, bastante interesante. ¿Vale? Los sacerdotes, pero fijaos mira, el sol y la luna, que aparecen ahí. Mira qué luna. ¿Esa luna habéis visto alguna representación cristiana por aquí, por Europa? Nunca. O sea, los motivos, los colores, todo esto. Se ve bastante la mimetización de... La verdad es que lo tengo por aquí escrito. Pero bueno, no me quiero enrollar porque ya son media hora. Es un poco para que vierais... Es que si tengo que ponerme a explicar cada cosa, cada elemento, si en comentarios alguien quiere que lo explique, haré un vídeo de estos cortos un miércoles y lo explico todo, ¿vale? Pero para que veáis un poco todo lo que he dicho, todo lo que he estado diciendo, para que veáis en una imagen, ¿vale? Pues que no me lo estoy inventando, que aquí esto podéis ir a verlo allá a Bolivia, si queréis. Esta es la idea de la mimetización, ¿vale? Esto es como un resumen. ¿Veis? Una virgen y una montaña. Las dos cosas es lo mismo, mimetización. La manera más inteligente, yo creo, que de convertir a alguien, no a la fuerza, ni usando la violencia. Obviamente, claro que se usaría violencia en muchos casos y en todos lados, claro que sí, como en todas las cosas del mundo, siempre se usa violencia, ¿vale? Pero para que veáis un poco esto. Entonces, volviendo un poco a lo del principio de todo, Día de la Hispanidad, ya para acabar, eso de pedir perdón porque te han conquistado, porque no sé qué, es absurdo, porque yo a lo mejor, mis descendientes son también romanos, o son de los que me conquistaron, o todo se mezcla al final, y quién es quién, y los procesos son así, o sea, todas las culturas se crean con mimetizaciones. La cultura que tenéis ahora, por ejemplo, los hispanoamericanos, pues una mezcla de la cultura española o europea con la de que había antes allí indígena, pero es que a su vez la cultura española, ¿qué es? Una mezcla de cosas a lo mejor árabes con cosas celtas, yo qué sé, todo, y de eso a su vez seguramente, ¿me entendéis? O sea, son mezclas de mezclas, como la canción esta de Jarabe de Palo que decía que es la mezcla de lo puro, que antes de puro fue mezcla. Quedaos con esto.